Hola a todos. En el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con las reglas de las modalidades de deducción natural, por medio de la reducción al absurdo. El problema nos pide justificar la validez de la inferencia que se muestra en la imagen, mediante la prueba por reducción al absurdo. Solución. Notamos que la inferencia presenta tres premisas y lo que aparece después del símbolo, por lo tanto, es la conclusión. Ten en cuenta que la prueba por reducción al absurdo consiste en demostrar la validez de la inferencia, a partir de incluir como premisa a la negación de la conclusión y generar una contradicción. Iniciaremos nuestro análisis incluyendo en la línea 4 a la negación de la conclusión. Seguidamente deduciremos la línea 5 a partir de la línea 3 y la línea 4. Tenemos la línea 4, que es la proposición compuesta, la negación de Q condicional R, disyunción S. Y la línea 4, que es la proposición compuesta, la negación de S. La ley que aplicaremos recibe el nombre de silogismo disyuntivo. Esta ley nos dice que si el conectivo principal de la primera premisa es una disyunción y la segunda premisa niega uno de los miembros, se obtiene el otro miembro. Entonces nuestra conclusión será la negación de Q condicional R. De modo que la línea 5, deducida de la línea 3 y la línea 4, mediante la regla del silogismo disyuntivo, es la negación de Q condicional R. A continuación deduciremos la línea 6 a partir de la línea 5. La línea 5, que es la proposición compuesta, la negación de Q condicional R. La ley que aplicaremos recibe el nombre de la ley del condicional. Ten en cuenta que esta ley presenta dos casos. Usaremos el segundo caso. Esta ley nos permite cambiar el conectivo principal de la condicional por una conjunción, pero negando el consecuente. Entonces nuestra conclusión será Q conjunción la negación de R. De modo que la línea 6 deducida de la línea 5 mediante la ley del condicional es Q conjunción negación de R. De modo que la línea 6 deducida de la línea 5 mediante la ley del condicional es Q conjunción no R. Luego deduciremos la línea 7 a partir de la línea 6. Tenemos que la línea 6 es la proposición compuesta Q conjunción no R. La ley que aplicaremos recibe el nombre de simplificación. Esta ley se puede aplicar a partir de una sola premisa, que es una proposición compuesta cuyo conectivo principal es la conjunción. Se concluye con cualquiera de los conjuntivos. Para nuestra conclusión podemos elegir Q o no R. Elegiremos como conclusión la negación de R. De modo que la línea 7, deducida de la línea 6, mediante la ley de simplificación, es la negación de R. Seguidamente deduciremos la línea 8 a partir de la línea 1 y la línea 7. Tenemos la línea 1, que es la proposición compuesta P conjunción Q, condicional R. Y la línea 7, que es la proposición compuesta negación de R. La ley que aplicaremos recibe el nombre de modus tollens. Esta ley nos dice que si la primera premisa es una condicional y la segunda premisa niega al consecuente, se concluye en la negación del antecedente. Entonces nuestra conclusión será la negación de P conjunción Q. De modo que la fila 8, deducida de la línea 1 y la línea 7, mediante la ley del modus tollens, es la negación de P conjunción Q. A continuación deduciremos la línea 9 a partir de la línea 8. Tenemos la línea 8, que es la proposición compuesta, la negación de P conjunción Q. La ley que aplicaremos recibe el nombre de Morgan. Ten en cuenta que esta ley presenta dos casos. Usaremos el primero. Esta ley nos dice que a partir de una proposición en conjunción negada se puede obtener la negación de cada uno de los conjuntivos, pero cambiando el conectivo a disyunción. Entonces nuestra conclusión será la negación de P, disyunción, la negación de Q. De modo que la línea 9, deducida de la línea 8 mediante la ley de Morgan, es la negación de P, disyunción, la negación de Q.
Luego deducimos la línea 10 a partir de la línea 2 y la línea 9. Tenemos la línea 9, que es la proposición compuesta, la negación de P, disyunción, la negación de Q. Y la línea 2, que es la proposición simple, P. La ley que aplicaremos recibe el nombre de silogismo disyuntivo. Esta ley nos dice que si el conectivo principal de la primera premisa es una disyunción y la segunda premisa es la negación de uno de los miembros, se obtiene el otro miembro. Entonces nuestra conclusión será la negación de Q. De modo que la línea 10 deducida de la línea 2 y la línea 9, mediante el silogismo disyuntivo, es la negación de Q. Seguidamente deduciremos la línea 11 a partir de la línea 6. Tenemos que la línea 6 es la proposición compuesta Q conjunción la negación de R. La ley que aplicaremos recibe el nombre de simplificación. Esta ley puede aplicarse a partir de una sola premisa, que es una proposición compuesta cuyo conectivo principal es la conjunción. Se concluye con cualquiera de los conjuntivos. Entonces nuestra conclusión será Q. De modo que la línea 11, deducida de la línea 6, mediante la ley de simplificación, es Q. Reconocemos que hemos obtenido una contradicción entre las premisas 10 y 11. De modo que en la fila 2 escribiremos Q conjunción no Q. Esta contradicción la hemos obtenido de la línea 10 y la línea 11. Por lo tanto, hemos establecido la validez de la inferencia por medio de la prueba por reducción al absurdo.